De gravação. Câmera professora. Pesa generalmente hasta 30 gramos. Interesante es que tiene una cápsula que la envuelve, ¿sí? Y a partir de esa cápsula había prolongaciones dentro de la glándula que las dividen en folículos, que es lo que les voy a mostrar. Bueno, aquí esta es la estructura básica de la glándula tiroides, ¿sí? Lo que ustedes están viendo aquí es con un aumento pequeño y ven cómo esta glándula está subdividida por estas estructuras que son los folículos tiroides. Estos son los folículos tiroides a un mayor aumento, ¿sí? Cada folículo tiroideo es una unidad. Cada folículo tiroideo está formado por células foliculares. Es bien fácil de decorar porque se relaciona todo. Y estas células foliculares, aquí, este es un folículo tiroideo. En el folículo tiroideo tengo una envoltura o un revestimiento de células cúbicas llamadas células foliculares. ¿Sí? Aquí justamente están envolviendo a esta sustancia bien acidófila que se llama coloide. Este es un folículo, las células son foliculares y la sustancia que está rodeando es el coloide. Ahora, ¿para qué se organizan de esa forma? Para producir T3 y T4. ¿Sí? Dentro del folículo se producen T3 y T4, que son las hormonas de la glándula tiroides. ¿Está bien? Que son almacenadas aquí en el coloide. Se van liberando. Bueno, vamos a ir viendo lleno de folículos. Cada unidad es un folículo. Esto con un mayor aumento. Y aquí de nuevo. Tiene un aspecto quístico, parece un cisto, porque el coloide está aquí en el medio y la envoltura de células foliculares que son cúbicas. Folículo tiroideo, folículo tiroideo, folículo tiroideo. El epitelio folicular está aquí, que son las células foliculares, producen T3 y T4. La T3 también es conocida como TRI, como ya dice el nombre, triiodotironina. Y la T4 es la tiroxina. Ambas son hormonas que regulan nuestro metabolismo. Las células foliculares también son conocidas como células principales, si quieren llamarlas de esa manera. Ahora, entre un folículo y otro folículo hay células que están en el intermedio. ¿Ven esta, por ejemplo? Se llaman justamente células parafoliculares. ¿Para el qué? Las células parafoliculares no hacen parte del folículo, están medio entre un folículo y otro folículo. Y son importantes también porque producen otra hormona. En las cocinas producen la calcitonina. ¿Sí? Bueno, acá. Entonces, hay dos grupos de células en la tiroides. Las células foliculares o principales, productoras de T3 y T4, y las células parafoliculares, por fuera del folículo, productoras de calcitonina. Satélites podemos denominarlas por la localización. Sí, siempre podemos, de esa manera. Pero su función es
contorno del folículo. ¿Cuál es el formato? Células cúbicas. Forman un epitelio cúbico simple. ¿Está bien? Forman un epitelio cúbico simple. Sí, siempre, envolviendo. Aquí, por ejemplo, son estas son. Esta, y voltas coloides están resistiendo al folículo, ¿sí? Forman la envoltura. Aquí, por ejemplo. Y en el microscopio, justamente para la práctica importante, son cúbicas, no perfectas, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, da para ver mejor. Aquí, miren esto. Acá, por ejemplo, da para ver un poquito mejor, ¿ven? Es un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo, dice el libro, pero cúbico simple es la forma oficial. ¿Por qué a veces encima? Porque los folículos están todos así juntitos, entonces a veces parece que tiene más capas, pero la verdad es que es una sola capa de células cúbicas. Núcleo esférico, basófilo, el citoplasma generalmente es evidente, pero no muy grande. Y las parafoliculares, también conocidas como células C, porque producen calcitonina, se reconoce el número 1. ¿Cuál es la localización? Dentro folículo por fuera, o sea, por fuera del epitelio folicular, y se reconoce por ser células, ahí está, con un núcleo grande, no es basófilo, es un núcleo más pálido y un citoplasma mayor. Son células mayores, ovaladas y más pálidas. Esta, por ejemplo, esta inclusive es también. Tiroides es muy puntual. Es diferenciar dos células. O es folicular o es parafolicular. Una es cúbica y hace parte del epitelio, la otra es ovalada, citoplasma amplio, pálido y está por fuera. ¿Qué producen las células foliculares? Primero, ¿cuál es el otro nombre de las células foliculares? Principales. ¿Qué producen las células foliculares o principales? T3 y T4. Muy bien. ¿Cuál es la otra célula que puedo encontrar? Célula parafolicular. ¿Cuál es el otro nombre? Célula C. ¿Qué produce la célula parafolicular? Célula C. ¿Qué produce? Calcitonina. Eso sirve para la teoría. Diferenciarla va a ser también de la práctica. Vamos a volver a ver después. Otros esquemas. ¿Cómo se llama esta estructura? Coloide. Dentro del coloide las hormonas son almacenadas. ¿Ok? Se produce gran parte de la producción, almacenamiento de las hormonas. T3 y T4. ¿Cómo? Sí, la parte bien antigofila, es el coloide. Eso es. ¿Cómo se sintetiza? ¿Cómo se sintetiza o cómo se produce la hormona tiroidea? No les voy a insistir demasiado, ¿sí? ¿Cómo se produce T3? ¿Cómo se produce T4? Lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que hay una serie de vasos, ¿sí?, que inician con la producción de la tiroglobulina. La tiroglobulina va a ser producida por las células del folículo y son enviadas para dentro de la luz o dentro del coloide. Dentro del coloide se va a oxidar
teorías, pero no es algo que se pregunte demasiado. Estoy nomás yendo directo al grano para que no se canse mucho porque es extenso. A partir de la tiroglobulina va a llegar el yodo y se va a unir. Y ahí se diferencia un T3 o un T4, dependiendo de la densidad. ¿Ven? Síntesis de tiroglobulina, oxidación del yodo, iodación de la tiroglobulina, básicamente esto, y la formación de T3 y T4. Luego se liberan al torrente sanguíneo, quedan retenidos dentro del coloide y de acuerdo a la necesidad se van liberando. No hay mucho drama acá, no se estresen tanto porque van a ver, no van a ver. Aquí está el mecanismo, pero en imágenes van a poder ver sin problemas. Este sería el interior de lo que es la célula principal y cómo se va produciendo, pero no se exige demasiado. Y la célula C, para terminar, dijimos que produce calcitonina. ¿Pero qué es la calcitonina? ¿Qué hace la calcitonina? Tengan de esta manera. ¿Qué hace? ¿Aumenta o disminuye? Interviene con el metabolismo del calcio. Sí. ¿Pero qué hace? Disminuye, exactamente, disminuye el calcio en sangre, la calcemia en este caso. Calcemia. ¿Sí? Suprime la acción de los osteoclastos, que son células que en realidad liberan calcio a la circulación y promueve la calcificación del osteoide. Es el antagonista de PTH, que es la hormona, o la parato-hormona en este caso, que vamos a conocer ya enseguida. Muy bien. Estas células son independientes. La calcitonina. Por eso dice que el hipotálamo de la hipófisis no interviene directamente para la producción de la calcitonina. Está dentro de la tiroides, pero no obedece directamente a los jefes. Es más independiente. Trabajador independiente. Muy bien, bien, bien. Básicamente, dos grupos de células y las hormonas. T3 y T4 por las células foliculares o principales y la calcitonina por la parafolicular ósea. Eso nomás. ¿Alguna pregunta? No. ¿Cuál es la función de T3 y T4? Función, yo quiero que ustedes conozcan la célula, qué produce la célula y para qué sirve, pero de forma muy, la función principal. ¿Regula de qué manera? ¿Aumenta o disminuye o qué hace? Puede hacer ambos. Si tengo un exceso de hormonas tiroideas, ¿qué pasa con mi cuerpo? Se acelera, se produce lo que se conoce como hipertiroidismo. Y si tengo una deficiencia, ¿qué pasa con mi anabolismo? Disminuye
son órganos aparte porque tienen su propia cápsula y así. Generalmente, ¿cómo se distingue la paratiroides de la tiroides? No tiene folículos. Tiene un montón de células todas enmarañadas, pero no se organizan en folículos. Esa es la primera gran diferencia entre uno y otro. Para la teoría, tengo que presentarles cuáles son las células y qué producen. Básicamente, vitamina paratiroides. Esto es la parte anatómica. ¿Ven esto? Lleno de folículos. ¿Y qué hizo de aquí? Tiroides. ¿Y hizo de aquí? La paratiroides no se organiza en folículos. Siempre está colada, está ligado. Y las células están dispersas. Es como un aumento pequeño. Ahora, vamos a acercar o agrandar esta parte aquí y vamos a encontrar a las células que van a ser de tres tipos: células principales, oxífilas y adiposas. Las adiposas ustedes ya conocen. Vamos a conocer las principales y oxífilas. Aumentando un poquitito aquí. ¿Hay algún tipo de organización cuando hablamos de paratiroides? No. ¿Qué es lo primero que les llama la atención? Adipocitos son células que tienen muchos adipocitos distribuidos o espallados por toda la glándula. ¿Cuáles son las dos células que vamos a conocer el día de hoy? Las principales, que están marcadas aquí con el número 1, y las oxífilas, que están marcadas con el número 2. ¿Cuáles son las células productoras de hormonas? Las principales. Es solamente una hormona que es producida aquí en la paratiroides. Se llama parato-hormona y es producida por la célula principal. Las oxífilas no son células productoras de hormonas. Su función en realidad todavía no está bien conocida. Se desconoce todavía su función, pero para histología es importante por su característica histológica. Allí cambio. Acá va a diferenciar todo. Las células principales son células que tienen un núcleo bien basófilo, bien redondeado y un citoplasma ligeramente acidófilo o pálido. Están en acúmulos generalmente y son las más abundantes. ¿Qué producen? Parato-hormona. Exactamente. Las oxífilas, en cambio, son totalmente diferentes histológicamente. Son células que tienen un núcleo bien basófilo, pero más multiforme, más pequeño generalmente, y lo que llama la atención es el citoplasma bien acidófilo, más amplio y acidófilo. ¿Producen algo? No. Tengan en cuenta eso, exactamente. Hasta ahora no se producen hormonas por esas células. Y tres, células adiposas, que ustedes ya conocen. Vamos a volver a hablar cuando tengamos más tiempo de las células adiposas. Esta es la línea clásica de prueba práctica. Diagnóstico de célula 1, diagnóstico de célula 2, diagnóstico de célula 3. Células principales, células oxífilas y células adiposas. ¿Por qué dice? ¿Qué hace la parato-hormona? Para terminar. Dice, proceso antagónico a la calcitonina. ¿Qué hacía la calcitonina? No La calcitonina disminuye la calcemia. ¿Qué es la calcemia? Calcemia, ¿qué quiere? Es el nivel exactamente de calcio en sangre. Calcemia. La parato-hormona también interviene en la regulación del calcio. Entonces, ¿qué libera calcio a la sangre, aumenta la calcemia. Así es
Pero para que identifiquen en las láminas, porque esta semana creo que ya van a ver, les voy a mostrar cuál es la diferencia. Ahí está. Ustedes toman deberes, no veo, nadie tiene deberes. Nadie. ¿Y cómo se mantienen despiertos? ¿Ven café o incluso esto? Agua. Bueno. Tengo Muy bien. Las glándulas renales son dos, asociadas directamente con cada riñón, ¿verdad? Sobre los riñones. Y la función, allá están en amarillo, por ejemplo, pueden ver de forma anatómica en el polo superior ambos riñones. En la imagen en amarillo ven a la glándula sola y abajo ven una lámina histológica. Básicamente, aquí tenemos una cápsula que envuelve perfectamente al órgano, una cápsula de tejido conectivo y dos zonas súper bien diferenciadas que son la corteza y la médula. Corteza en la parte periférica y la médula en la parte central. En esta lámina da para ver la cápsula de tejido conectivo, la corteza en la parte periférica y la médula en la parte central. Vamos a diferenciar corteza de médula. Perfectamente se puede diferenciar en la práctica, les voy a mostrar. Pero para la teoría lo que tengo que saber es qué células se encuentran en cada región y hormonas se producen en cada región. Nuevamente, así como ya vimos en los demás órganos. Empecemos por la corteza. Ahí está el riñón, polo superior del riñón. Les dije que la suprarrenal también se conoce como adrenal, que es lo mismo, ¿verdad? Y aquí tenemos a la corteza. La corteza. ¿Sí? Y la médula. Esto sería como un corte longitudinal. Interesante es que dentro de la corteza hay tres zonas. Dentro de la corteza hay tres zonas. Aquí. Esta es la corteza y aquí se reproduce en una lámina histológica. Parece todo la misma cosa, pero en realidad hay tres zonas. Está la zona glomerular, está la zona fasciculada y está la zona reticular. Anoten esas tres zonas. Dentro de la corteza hay tres zonas. La más superficial es la zona glomerular. La intermedia es la fasciculada y la interna es la reticulada. Su nombre básicamente proviene de la disposición de las células. ¿Por qué se llama glomerular? La más superficial. Porque las células se disponen en glomérulos unidos. Glomérulo es como unido. ¿Está bien? ¿Por qué se llama zona fasciculada? Porque las células se disponen en cordones o fascículos. ¿Y por qué se llama reticular? La más interna, porque las células están todas entrecruzadas, en red. Básicamente. Entonces, corteza de la glándula suprarrenal, tres zonas bien definidas. ¿Y qué produce cada zona? Decime. Esta es la corteza, esta es la médula y vamos a concentrarnos en las tres zonas: glomerular, fasciculada y reticular. La vascularización es también interesante mencionar que hay una red específica de vasos sanguíneos que se encargan de extraer a las hormonas de hacer llegar a las hormonas de la hipófisis y también a partir de la glándula suprarrenal que puedan ser llevadas hacia sus órganos específicos. La médula ya vamos a llegar, pero esto es lo que quiero que vean bien, corteza. Esperen que me... ¡Ay!
precisar te gravar um pouquinho. Y tengo A bateria tá aí, ó. solamente que Não, fazer o se seguinte. organizan en O meu acúmulos tablet ovoides que se vai llaman glomérulos. tem que ficar gravando. Bonito. ¿Está bien? Não, por o perfeito, eu só En este mandar caso, uma ¿sí? Son células cúbicas o cilíndricas bajas. Y ustedes ven, hay muchísimos vasos sanguíneos que están entre ellos, porque aquí se produce la hormona y se envía directamente a la circulación, como habíamos dicho también. ¿Y qué específicamente se produce ahí? Aquí, por ejemplo, en esta lámina, esta es la zona glomerular. Esta parte ovoide. Solamente esta parte. ¿Cómo? Esta parte. Parece ahora, pero después cuando veamos las otras van a distinguir. No se preocupen. Ahí está. Ahí está en verde. Acá se dispone el hilo, entonces el glomerular. Acá se dispone ya el fascículo, entonces el fasciculado. No te estreses porque es ver nomás. Eu tenho o professor de biologia. ¿Quién produce? Aldosterona. Coloquen así. Zona glomerular produce o es igual a aldosterona, que es una hormona que interviene en el equilibrio del líquido de nuestro cuerpo. Interviene en la homeostasis del sodio, ¿sí? Y del potasio. La aldosterona es un mineralocorticoide. Interviene directamente cuando la aldosterona es liberada, interviene directamente en el ciclo renina, angiotensina, aldosterona, que regula la presión arterial. Ahora ya no están tan concentrados, vamos a hablar mejor de esa parte, pero eso es fisiología más que otra cosa. Zona glomerular está en la corteza suprarrenal y produce aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Equilibrio del líquido, homeostasis o equilibrio del sodio y potasio. Vamos a la zona. Ahí explica, justamente. Y si quieren, en la clase que viene les explico todo el mecanismo de la presión arterial. La zona fascicular, ¿por qué? Se disponen en forma de esos fascículos. Las células aquí tienen un nombre un poquito más específico, se llaman espongiocitos, porque tienen un aspecto de esponja, tienen muchas vacuolas del citoplasma, aquí está, y le da ese aspecto de esponja, ¿ven? Tienen muchas gotitas de líquido y le dan ese aspecto de esponja, ese aspecto vacuolado, por eso se llaman espongiocitos. ¿Qué produce la zona fascicular? O específicamente los espongiocitos que están ahí. ¿Qué van a producir? Aquí hay muchísimos líquidos. Por eso hay estas gotitas que quedaron muchos espacios. Porque corticoides, ¿sí? Entre ellos el cortisol, que es el principal, ¿sí? Que es la hormona del estrés, ¿verdad? Se conoce como la hormona del estrés. Cortisol. El cortisol, justamente, o los corticoides en general, son antiinflamatorios potentes, ¿sí? Dentro del cuerpo. Sí, son liberados en situaciones en las cuales el cuerpo necesita, pero cuando se produce en exceso, generalmente ya el cuerpo empieza a sufrir sus consecuencias también. Y por último, la zona reticular. Las células están dispuestas de manera aleatoria, todas cruzadas, ¿sí? En teoría hay células claras y oscuras. No vamos a entrar a debatir esta diferencia. En teoría, para que entiendan, se produce la zona reticular. Hormona sexual. ¿Sí? Hormona sexual. Células pequeñas, en cordones que están anastomosados,
está antes. Primero vimos corteza. Resumen. La glándula suprarrenal tiene dos zonas bien diferenciadas. ¿Cuáles son? La corteza y la médula. ¿Sí? La corteza tiene ¿cuántas zonas? Tres. ¿Cuáles son? Glomerular, la más externa. La intermedia, vascular. ¿Y la interna? ¿Quién produce la glomerular? Aldosterona. ¿Sí? ¿Interviene en qué? Presión arterial, ¿sí? Equilibrio de líquidos, sodio y potasio. Zona reticular, fasciculada. ¿Qué produce? Corticoides, principalmente cortisol. ¿Y la zona reticular? Andrógenos, hormonas sexuales. ¿Sí? Bueno, atiendan un ratito. La zona fasciculada y la reticular, cada una tiene su producción principal. La fasciculada, corticoides, y la reticular, andrógenos. Atiendan bien. La fasciculada también puede producir andrógenos, solamente que en un porcentaje mucho menor. Yo lo que quiero que ustedes sepan la producción principal. La reticular también puede producir corticoides, solamente que en un porcentaje mucho menor, ¿entienden? La segunda y la tercera zona comparten funciones, solamente que la principal es la que yo quiero que ustedes manejen. La segunda zona, corticoides, la tercera zona, andrógenos. Quedó médula. Vamos a desarrollar mucho mejor la semana que viene, pero produce catecolamina. Adrenalina. Noradrenalina. ¿Para qué sirve? Hasta donde ustedes saben. Y luego ya cerramos. Simpático, parece simpático. Les voy a explicar un mecanismo que se llama mecanismo de lucha y huida. ¿Por qué muchas personas en una situación de estrés, ya sea susto, miedo, alba, tienen mucho más fuerza de lo que creen que tienen o empiezan a correr como antes correr o como algo? ¿Por qué se dispara ese mecanismo de lucha y huida? Porque hay personas que, por ejemplo, cuando se asustan, corren, y otras que cuando se asustan se desmayan. Hace parte de ese mecanismo de lucha y huida. Y ahí interviene la adrenalina y la noradrenalina. Vamos a hablar mejor de eso, pero lo que pasa es que intervienen y se liberan justamente en situaciones de estrés intenso o de actividad física intensa. ¿Sí? Y ahí en la práctica van a ver las células cromafines, que son las células bien grandes y las que se pueden identificar. Solamente eso es médula suprarrenal. ¿Sí? Totalmente, reacciona. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué la piel queda pálida? Porque las extremidades no son importantes en ese entonces. Entonces, toda la sangre, prácticamente, de los extremos, de los dedos, de la cara, van hacia los músculos y hacia la circulación para poder disparar, para poder correr. Entonces, la activan por